tiempo invertido, espero, en buena hora. Empezamos. Pregunta 1. ¿La neurocisticercosis se debe a la ingesta de? ¿Clave? ¿Clave? A ver, acordarse algunas cosas acerca de teniasis. La teniasis es una enfermedad de una prevalencia importante en Latinoamérica. A ver, guardemos silencio, por favor. ¿Sí? Gracias. Depende básicamente de la naturaleza de la relación entre seres humanos y cerdos o vacas, dependiendo de qué tipo de tenia es, medidas higiénicas, el control de carne parasitada y procedimientos para diagnosticar adultos parasitados. Fíjense, Sudamérica es bastante probable de teniasis y cisticercosis, y cuando hablamos de tenia solium, que es en la que va a dar la cisticercosis, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La tenia está en el intestino del hombre y es el que va a eliminar los proglótidos que van a dar como consecuencia los huevecillos. Entonces, el hombre es el hospedero intermedio o definitivo. Definitivo. Pero el hombre puede convertirse en hospedero intermedio siempre y cuando, ¿qué? ¿Ah? ¿Ingiera qué cosa? Los huevecillos, ¿no es cierto? Cuando ingiere los huevecillos, ¿no es cierto? Ahí, porque el que normalmente ingiere los huevecillos junto con las heces es el cerdo, ¿no? Pero algunas veces nosotros podemos ingerir huevecillos y ahí es donde presentamos cisticercosis, ¿de acuerdo? Entonces, la cisticercosis se produce por la ingesta de huevecillos. A diferencia de la teniasis, la cisticercosis se adquiere al ingerir alimentos o líquidos contaminados con huevecillos. Al comer carne de cerdo contaminada con cisticerco, no va a dar cisticercosis, sino teniasis. El cuadro clínico de la teniasis es un cuadro clínico de una parasitosis, ¿no? Pérdida de peso, anorexia, palidez, dolor abdominal, distensión y presencia de proglótidos en las heces. En cambio, la neurocisticercosis, sobre todo, crisis convulsivas, edema cerebral dependiente de la cantidad de cisticercos y un cráneo hipertensivo, no hipertenso. Puede haber también cisticercos en los músculos, en los ojos, en el corazón, en el hígado. Normalmente, la teniasis, el tratamiento es niclosamida o praziquantel, ¿ya? Y solamente da cisticercosis la tenia solium. La tenia saginata no da cisticercosis. Praziquantel, 50 miligramos por kilo durante 14 días. La dexametasona básicamente por el efecto de edema cerebral que provoca la lesión de los quistes, ¿no? Y que puede provocar encefalopatía hipertensiva. Praziquantel es 2 semanas. Ahí dice paraziquantel, está mal, es praziquantel. Albendazol también se utiliza. En general, mebendazol también podríamos usar, ¿no? Pero el más usado es praziquantel y el albendazol. Clave A. ¿Cuál de los siguientes parásitos produce síndrome de Leffler? Clave C. Clave C, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome de Leffler? ¿Qué significa?
¿Qué es? ¿En qué consiste el síndrome de Leffler? ¿Ah? ¿Larvas en dónde? Vía respiratoria, ¿no es cierto? Hay un compromiso de larvas que llega hacia vía respiratoria. Y hay 3 parásitos que frecuentemente pueden hacer síndrome de Leffler. ¿Cuáles son? Ascaris, las uncinarias y estrongiloides. Tres, paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles. Se sospecha. La causa más frecuente de malabsorción intestinal en niños con esteatorrea es giardia, ¿ya? La giardia puede provocar atrofia de vellosidades, alteración a nivel de la lipasa intestinal y malabsorción de grasas. Salud. Estoy en una clase, llámenme por favor a partir de las 7 de la noche. Gracias. Bien. En cuanto a giardia, acuérdense que la ingestión de quistes normalmente es lo que provoca la giardiasis. Normalmente la giardia requiere una ingesta importante de quistes para que al acumular puedan evitar los jugos gástricos y generalmente las partes centrales lleguen al duodeno. En el duodeno el quiste se rompe y se engancha en los trofozoitos. Entonces, el hábitat de la giardia va a ser a nivel duodenal, ¿ya? Y eso es importante porque muchas veces, a pesar de hacer examen parasitológico, no podemos encontrar los quistes de giardia, menos aún los trofozoitos. Entonces, el diagnóstico se hace a través de un examen específico que es la cuerda encapsulada, ¿no es cierto? Entonces, la cuerda encapsulada se toma una capsulita con un hilo, se hace pasar y se coloca en la comisura labial. Eso va a provocar que generalmente llegue hacia el duodeno, se jala la cápsula y ahí lo miramos al microscopio y podemos ver los trofozoitos de giardia, ¿ya? Cuadro clínico importante: diarrea, náuseas, vómitos, anorexia, dolor epigástrico, retardo de crecimiento. Y la cuerda encapsulada también se llama cápsula de Bill, ¿no? Tratamiento. El tratamiento de elección, y esto ha sido pregunta de exámenes previos de residentado, ¿ya? Metronidazol 15 miligramos por kilo día, en 3 tomas cada 8 horas por 5 días, ¿no? Puede darse hasta 7 días, pero en general con 5 días es suficiente, ¿no? Y furazolidona 6 miligramos por kilo por día, cada 6 horas por 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, tratamiento de elección de giardiasis, metronidazol por 5 días. Puede darse de 15 a 30, pero con 15 por kilo es suficiente, ¿ya? Y furazolidona 6 miligramos por kilo día cada 6 horas por 7 días. Cualquiera de los dos. ¿Perdón? No, cualquiera de los dos. El tratamiento de elección es metronidazol, tratamiento alternativo furazolidona, ¿no? Clave B. Pregunta 4. ¿Cuál es la dosis pediátrica de metronidazol oral en el tratamiento de la giardiasis? A ver si prestaron atención. ¿Ah? Clave B. 15 miligramos por kilo por 5 días. ¿Ok? No, yo estoy en una clase, no puedo contestar en este momento. A ver. La giardia lamblia habita en
duodeno y yeyuno proximal, ¿no es cierto? Clave A. Seis. Paciente procedente de la selva con dolor torácico, disnea y expectoración hemoptoica. En la radiografía de tórax se observa imágenes pulmonares cambiantes, en el hemograma eosinófilos 8% y al examen de ese se encuentra huevos redondeados con capa externa mamelonada. ¿Cuál es el parásito causal probable? Ascaris. ¿Por qué? El tipo de huevos, ¿no es cierto? El tipo de huevos característico, la capa externa mamelonada. Segundo, que es un parásito que va a provocar síndrome de Leffler, ¿no? Y tercero, generalmente los eosinofilias en parásitos no son tan altas, salvo en dos agentes importantes. ¿Cuáles son? Estrongiloides y fasciola. Bueno, entonces en tres. ¿No? O cutánea. Toxocara, ¿no? Clave de ese caso sería A. Fíjense bien, los huevos embrionados, ¿no?, del Ascaris tiene tres tipos de larvas, ¿no? Y la ingestión de huevos embrionados va a ser una contaminación ano, mano, boca, ¿no? Recuerden que el intestino delgado son liberadas las larvas, cuales se conocen como larva migrans, y estas penetran a la mucosa intestinal hasta alcanzar vasos mesentéricos y vía porta, y vía sanguínea pueden llegar a la membrana alveolo capilar, lo atraviesan. Cruzan el árbol respiratorio, llegan por el árbol respiratorio y luego pasan por la boca nuevamente hacia el intestino, ¿no? Entonces, definitivamente la glotis tienen que ser deglutidas al esófago, o sea, deglutimos Ascaris en el síndrome de Leffler. En cuanto a tratamiento de elección, mebendazol, 200 miligramos cada 12 horas por 3 días, o albendazol, 400 miligramos dosis única. Clave A. Siete. ¿Cuál de los siguientes parasitosis puede causar obstrucción intestinal? Clave. La más frecuente es Ascaris, ¿no es cierto? Recuerda que el Ascaris es un gusano de longitud importante, es un nematode que puede dar no solo uno, sino múltiples a nivel intestinal y puede provocar obstrucciones intestinales importantes. Pregunta 8. En la fasciolasis hepática aguda se puede encontrar clave. ¿Todas? A ver, la fasciolasis en general depende de la progenia, ¿no es cierto? Empieza con un miracidio que se convierte nuevamente en redia. Esta redia se convierte en cercaia para que pueda navegar a través del agua de las lagunas, y luego, cuando llega a tierra, se convierte en metacercaia, y esta metacercaia es cogida por los animales, ¿no?, que pueden ser las ovejas, conejos, inclusive el hombre, y el hospedero intermediario es el copépodo gasterópodo, ¿no?, que es el que lleva, el caracolito que lleva el intestino hacia el hospedero definitivo. En general, la fasciola se deposita a nivel hepático, ¿no?, y a este nivel va a provocar dos tipos de problemas. Una fase aguda, en donde dura de 4 a 6 meses, y clínicamente lo que se va a ver es fiebre por una respuesta inflamatoria, hepatomegalia y eosinofilia. En esta fase aguda muchas veces se puede complicar presentando hematomas subcapsulares hepáticos, y por lo tanto puede haber anemia, ruptura hepática, que es una complicación muy poco frecuente pero muy agresiva, accesos hepáticos, granuloma hepático, anemia severa por hematomas, ictericia, colangitis, colecistitis, pancreatitis, masa hepática, derrames pleurales y eventualmente fibrosis. Y en la fase crónica lo característico es el dolor abdominal, las diarreas y pérdida de peso.
Generalmente, la fase aguda casi no elimina huevecillos, es más frecuente en la fase crónica, pero también en la fase aguda podría eliminarse huevecillos. Clave E. 9. ¿Cuál es el parásito intestinal que con más frecuencia se aísla en niños menores de 5 años? Clave D, ¿no? Recuerden, el parásito intestinal más frecuente en niños es Giardia lamblia. La giardiasis es la causa más frecuente de parasitosis en niños. Sí, en general, lo que pasa es que la fase aguda inclusive puede darse por el proceso y tiempo, aun cuando ya está en la parte inicial de la etapa aguda y cuando está poniendo huevecillos, y todavía se considera fase aguda porque todavía hay lesión a nivel hepático, ¿no? Entonces, por eso es que no está claro definido cuál es la fase aguda y la fase crónica, ¿no? Más que nada lo toman como fases clínicas más que la maduración del parásito en sí. Por eso es que muchas veces uno considera que la eliminación de huevecillos es netamente en la fase crónica. Pero va a depender mucho de la literatura que uno lea. Eso con respecto a la pregunta de nuestra compañera. Lo más probable es que la infestación por Giardia lamblia curse con efectivamente, la Giardia lamblia es muy frecuente en niños, tan frecuente que muchas veces se convierte en un parásito casi oportunista, ¿no? Y que no hace muchas lesiones. Pero cuando la cantidad de Giardia es muy importante, ya empieza a provocar muchos más problemas de diarrea, esteatorrea, y ahí sí son sintomáticas. Pero la mayoría de veces cuando uno hace un barrido, un screening, y busca parásitos en heces a muchos chicos que teóricamente están normales y no tienen ninguna sintomatología, lo vemos con giardiasis. Clave C. Pregunta 11. Acerca de las características epidemiológicas de la Taenia solium, ¿es cierto? ¿Clave? Ya habíamos comentado, ¿no? El ser humano es el hospedero definitivo. A ver, siguiente pregunta. 12. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una complicación de la rubiola? ¿Clave? A ver. Clave C, neumonías, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de rubiola, estamos hablando de una enfermedad exantemática, maculopapular, que va básicamente de la cabeza hacia los pies, ¿no? Es un rash maculopapular, pero que es un rojo no muy intenso, a diferencia del sarampión, que el sarampión es un rash maculopapular mucho más intenso, y la diferencia entre sarampión y rubiola es que el sarampión es mucho más tenue y tiene menos tiempo de evolución. Perdón, la rubiola es mucho más tenue y tiene menos tiempo de evolución. A diferencia del sarampión, que es mucho más intenso, y el sarampión tiene dos picos. Un pico inicial, que es la del triple catarro, ¿no? Rinitis, conjuntivitis, secreción bronquial, con una temperatura de 38,5, luego baja eso,
y al día siguiente o 2 días hacen temperaturas altas de 39,5, 40 y con un exantema mucho más intenso. Es decir, ese exantema va asociado a la fiebre más alta y exantema más intenso, pero es como un doble pico, un pico inicial de una temperatura menos alta, 38,5, y luego de la coriza una temperatura más alta. La rubiola no, la rubiola empieza con temperatura 38, 38,5 y se mantiene constante, no es una fiebre alta. La característica típica es las anopatías cervicales retroauriculares, ¿no? Y dolorosas a la palpación con movilización, y hace la diferencia. Y algo típico frecuente de la rubiola es las lesiones articulares. Tienen lesiones de artralgias, pero en pequeñas articulaciones, no en grandes articulaciones, sobre todo manos. Y es más frecuente esa complicación en adultos que en niños. Puede haber encefalitis, puede haber plaquetopenia, puede haber anemia también, pero neumonía no. Neumonía es más frecuente en sarampión. A ver, hay que diferenciar una complicación neumónica de rubiola, que es, por ejemplo, una neumonía por rubiola. Yo puedo tener un cuadro respiratorio sobreinfectado por rubiola. El sarampión tiene las dos cosas. Tiene una complicación sobreinfectada por rubiola, pero también tiene una neumonía por la misma sarampión, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí el compromiso de rubiola, no hay compromiso de rubiola por el mismo virus de rubiola. La neumonía no es por rubiola. Puede haber por la baja de la defensa, puede haber una sobreinfección bacteriana por la rubiola, que podría estar mencionado, pero no es por el mismo virus. En sarampión sí. En sarampión ocurre neumonía por el virus de sarampión. Y tiene un nombre específico, ¿no? Que es neumonía de Hetsch, H-E-T-C-H, que es el sarampión, ¿no? Clave C. A ver, ya estamos. En sarampión ocurre neumonía por el virus de sarampión. Y tiene un nombre específico, ¿no? Que es neumonía de Hetsch, H-E-T-C-H, que es el sarampión, ¿no? Clave C. Con respecto al sarampión, señala la afirmación incorrecta. Las manchas de Koplik son patognomónicas. El periodo de contagio es durante la erupción, que dura 3 a 4 días. La complicación son neumonía, otitis y encefalitis. La complicación bacteriana más frecuente es la otitis media. La panencefalitis eclosión subaguda ocurre hasta años después del ataque del sarampión. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver, están preguntando acerca de la anemia en la rubiola, ¿no? En general, la mayoría de las anemias básicamente son por enfermedad crónica, no necesariamente es por pérdida de sangre, pero la complicación más frecuente hematológica no es la anemia en sí,
¿no? Porque anemias hemolíticas hay sobre todo en parvovirus B19, es la púrpura trombocitopénica que puede haber por rubiola. ¿Ya? Ok, la clave de la 13 es lesión maculopapular eritematosa, clásico exantema morbiliforme. Bueno, esto tenía que haber ido un poquito antes, pero aquí la diferencia entre lo que es el sarampión y la rubiola. Fíjense, el exantema de este chiquito con sarampión es un exantema rojo intenso, ¿ya? Es un rojo mucho más intenso y va de la cabeza hacia los pies. Y otra cosa interesante para diferenciar sarampión de rubiola es que el sarampión compromete palmas y plantas, ¿ya? A diferencia de la rubiola que no compromete palmas y plantas. Fíjense, un exantema mucho más confluente, morbiliforme. El periodo de incubación, sarampión, 10 días, 7 días en promedio, periodo prodrómico de 2 a 4 días, y luego viene el triple catarro, que le había comentado. Hay un enantema. ¿Qué diferencia hay entre exantema y enantema? El enantema está localizado en mucosas, ¿no? El enantema típico de sarampión es las manchas de Koplik, y de la rubiola, Forchheimer. Exantema maculopapular eritematoso, rojo oscuro, cefalocaudal, hay tumefacción facial, dura 1 semana y fiebre persistente. En cuanto a estas lesiones de ahí, ¿qué cosas son? Segundo molar superior, puntos blanquecinos. Esas son las famosas manchas de Koplik, ¿no? Entonces, acuérdense, sarampión, triple catarro, catarro conjuntival, catarro nasal y catarro bronquial. El enantema bucal característico, mancha de Koplik. Exantema morbiliforme cefalocaudal, fiebre alta en la erupción y diagnóstico con serología, ¿no? IgM. Se generaliza rápidamente y de duración efímera, cefalocaudal, linfadenopatía generalizada, síntomas generales leves o ausentes. ¿Estas son características de qué cosa? Rubiola. Linfadenopatía generalizada, síntomas generales, duración rápida y efímera, rubiola. Sarampión, fíjense, compromiso de palmas y plantas en sarampión. Y en la rubiola no hay compromiso de palmas y plantas, también distribución cefalocaudal con adenopatías retroauriculares, pero con un rash mucho más tenue. El enantema bucal, signo de Forchheimer, afectación articular, hematopoyética y neurológica. Lo interesante de la rubiola congénita es que no hay cura, ¿ya? Entonces tenemos que prevenir. Por lo tanto, todos deberíamos estar vacunados para evitar la rubiola congénita. Típicas manifestaciones: cataratas, sordera neurosensorial, cardiopatías congénitas, hepatoesplenomegalia y plaquetopenia. Bueno, las lesiones iguales, maculopapulares, confluentes pero mucho más tenues en rubiola. Otras exantemas que pueden ser diagnósticos diferenciales, la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina tiene unas lesiones no de tipo pápulo macular confluente, sino es un pápulo macular como piel de gallina o escarlatiniforme. Y lo típico son las lesiones a nivel del tórax, ¿no? Y la cara anterior. En el dorso va a haber menos lesiones. Y hay unos signos específicos, como son las líneas a nivel de las flexuras, sobre todo de los codos, con puntitos hemorrágicos o petequiales, se denominan líneas de Pastia. Y que tienen lesiones a nivel de toda la cara, excepto en el triángulo nasogeniano, que se denomina signo de Filatov, ¿no?
Okay, la escarlatina, como saben, va a haber descamaciones típicas en las palmas, en las plantas y después, y son niños grandes, ¿ya? Esa es una diferencia importante. Son niños casi siempre mayores de 5 años porque la fiebre escarlatina está asociada ¿a quién? A estreptococo, ¿no es cierto? Entonces, acordarse que casi siempre infecciones bacterianas estreptocócicas van a haber en niños mayores de 5 años. Un diagnóstico diferencial es la enfermedad de Kawasaki, donde también hay lesiones, pero son niños pequeños, casi siempre menores de 5 años. Típica asociación con faringitis estreptocócica. Y el eritema infeccioso está asociado ¿a qué virus? Parvovirus B19. La típica lesión inicial es a nivel de la zona de las mejillas, que puede ser unilateral o bilateral, ese es el signo de la bofetada, y luego va a haber un rash maculopapular, sobre todo en dorso, y también en manos y pies, en brazos y en miembros superiores y miembros inferiores. Exantema maculopapular bifásico, primero facial y luego en todo el cuerpo. Acentuación, básicamente extremidades y nalgas, va a haber un patrón reticular y sus síntomas de fiebre van a ser bien leves, ¿no? No hay mucha febrícula. Exantema simétrico, macular o maculopapular eritematoso, con palidez central, patrón reticular en encaje, intensidad variable. Eritema infeccioso asociado a virus parvovirus B19. Este sí puede provocar aplasia, ¿no? Aguda, sobre todo en pacientes con anemia hemolítica y anemia crónica. Infección durante la gestación puede causar muerte fetal. Y la famosa lesión en la mejilla, ¿no? Frecuencia, niños de 1 a 4 años, frecuente en mujeres, brote estacional, exantema casi siempre morbiliforme, afecta flexuras, axila, ingle, puede avanzar a troncos, adenopatías regionales, prurito leve 60%. El exantema súbito está asociado ¿a qué virus? Herpes virus 6 y 7, ¿no? La clásica compromiso de exantema súbito o es la fiebre alta por unos 2 o 3 días, que puede llegar a 39, 40 grados sin foco aparente, inclusive es una causa frecuente de convulsión febril. Luego cae la fiebre y desaparece el exantema, ¿no? Si el eritema infeccioso es la quinta enfermedad, el exantema súbito es la sexta, ¿no? Acá lo típico de cada compromiso clínico, fíjense esto, fiebre inicialmente baja, al cuarto o quinto día, la mayor cantidad de fiebre, el rash aparece sobre todo en el pico de fiebre alta, manchas de Koplik, conjuntivitis, coriza, tos, eso es sarampión. Acá, al contrario, fiebre bastante bajita, el rash mientras aparece la fiebre, los nódulos a nivel adenopatías cervicales van desde días previos hasta posterior, la conjuntivitis es inicial, eso es básicamente en rubiola. La fiebre escarlatina, fiebre alta los primeros días, luego cae la fiebre, cae el rash, y el exantema súbito, fiebre inicial alta sin exantema, cae la fiebre y aparece el exantema. Cae fiebre, aparece el exantema súbito. El exantema también dura poco tiempo, máximo 2 días, y luego desaparece. Inicialmente solamente hay fiebre e irritabilidad, por eso puede confundir inclusive con encefalitis. Y muchos de estos niños se ganan su punción lumbar y después de la punción sale el rash, ¿no? Clave B. 14. Un lactante de 1 año de edad presenta fiebre 24 horas de evolución, cuadro catarral nasal y un exantema generalizado, rosado y poco confluente. En la exploración se palpan adenopatías numerosas de predominio occipital. El diagnóstico más probable es clave A. 15. Acude a la urgencia de su hospital un niño de 10 años que refiere cefalea, escalofríos, fiebre y odinofagia. En exploración, usted observa que la lengua es muy roja y que presenta exudados amigdalares. Además, empieza a aparecer un exantema palpable, rasposo, más marcado en las flexuras. Señale la opción correcta.
¿Cuál es el diagnóstico? Fiebre escarlatina. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa C. Se pueden hacer test rápido de detección del patógeno en faringe. 16. La madre de una niña de 6 años la consulta porque la niña presenta desde hace 4 días lesiones cutáneas que inicialmente eran rosadas y posteriormente se transformaron en unas vesículas con contenido transparente en tronco, cara y brazos. ¿Sí? En general ya es posterior, ¿no? Pero si todavía sigue con los exudados, se debería dar tratamiento. Casi siempre es toxina. ¿Ah? No. Es porque tienes el compromiso pustular. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Uh-huh? ¿Qué tratamiento? Pero solo si tienes lesiones activas. Si no tienes lesiones activas, ya la toxina ya está. Entonces, ya no hay manera de darle. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay algo acerca de eso? Porque para leerlo, ¿qué dice esa parte de tratamiento sin lesión activa, ¿no? Porque si tienes... No, porque, penicilina es básicamente estreptococo y las complicaciones dérmicas no son por estreptococo, muchas veces son asociadas a lesiones estafilocócicas, después, posteriores. Si yo doy penicilina es básicamente porque tengo estreptococo en algún lado. O sea, si yo tengo un foco activo de estreptococo en la garganta, tengo que darle tratamiento. Si no tengo foco activo de estreptococo, ¿por qué darle tratamiento? Pero dime la referencia de por qué y qué estudio hay. O sea, por eso, busca la parte donde dice eso, o mándame el artículo, mándame un correo, y lo leemos juntos y lo conversamos. Pero la idea es no solo qué dice el UpToDate, sino de dónde está basado eso. Porque debe tener alguna evidencia, ¿no? Si es que hay una evidencia, lo leemos y lo conversamos, y la próxima clase se lo puedo decir, ¿no? Pero, por lo menos, lógicamente, y lo que dicen los libros generalmente es, solo das tratamiento si tienen un foco activo de estreptococo, ¿no? Pero está bien, mándamelo, todos aprendemos acá. ¿Ya? A ver, continuamos. ¿En qué estábamos? Me pregunta 16. La madre a ver, acá hay una pregunta, dice, bajo ese punto de vista la respuesta correcta no sería la E. Si en este caso yo no veo ninguna lesión activa de estreptococo, ¿ya? Yo no daría tratamiento antibiótico, en ningún caso. Solo daría tratamiento antibiótico si es que yo tengo una lesión activa de estreptococo. 16. La madre de una niña de 6 años le consulta porque la niña presenta desde hace 4 días lesiones cutáneas que inicialmente eran rosadas y posteriormente se transformaron en unas vesículas con contenido transparente en tronco, cara y brazo. Algunas de ellas ha evolucionado a costras. Usted le echa un vistazo a la niña y observa que tiene fiebre 38 grados y que además de las lesiones vesículo-pustulosas descritas, presenta en el velo del paladar 5 lesiones ulcerosas de 2 milímetros de diámetro. ¿Qué le diría a la madre? ¿Clave? A ver, acá hay 2 cosas importantes. Las lesiones de varicela son lesiones pleomórficas. ¿Qué significa que sean pleomórficas? Que pueden tener diferente estadio, ¿no es cierto? Pueden empezar casi siempre, ¿cómo empiezan? Como pápulas, ¿no? Pueden ser pápulas, luego hacen vesículas. Y las zonas iniciales, ¿cuáles son? ¿Dónde empiezan inicialmente? Cuando yo tengo 1 o 2 puntitos y quiero saber si es varicela, ¿dónde las busco? ¿Dónde? Cuero cabelludo,
Ese es un lugar siempre que van a encontrar cuero cabelludo y zonas alrededor de las zonas genitales, perianal, perivaginal, ¿no? En esas zonas son las más frecuentes, de inicio, y que son las que menos expuestas están. Entonces tienes que buscarle siempre el cuero cabelludo, que es lo más frecuente, ¿no? Ahí vamos a encontrar las primeras lesiones vesiculosas, cuando uno está en duda, ¿no? Otra cosa interesante es que les debe llamar la atención es cuando la varicela no es pleomórfica. Si yo veo lesiones igualitas, todas vesiculares, toditas vesiculares, no algunas cuotras, una vesícula, sino todas vesiculares, es una varicela monomórfica, esa varicela les debe llamar la atención, porque una varicela monomórfica está asociada a un paciente inmunosuprimido, ¿ya? Es un paciente con inmunosupresión. O tiene VIH, o tiene un déficit de complemento, o algún tipo de inmunosupresión, o está recibiendo corticoides, pero es un paciente inmunosuprimido. Entonces, una varicela monomórfica tiene mucho más riesgo de complicaciones, ¿ya? Puede ser neumonías, puede ser encefalitis, puede ser pancreatitis, puede ser sepsis. Entonces, debe llamarles la atención una varicela monomórfica. Una varicela monomórfica se tiene que quedar sí o sí, ¿ya? 16, clave D. 17. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el eritema infeccioso es incorrecto. ¿Clave? ¿También es conocido como megaloeritema o quinta enfermedad? Sí. ¿El agente causal es parvovirus B19? Sí. ¿Se caracteriza por un exantema afebril que evoluciona en 3 etapas? Sí, generalmente una etapa de pródromos, una etapa de exantema y luego sin la etapa posterior al exantema. ¿Puede causar artritis y artralgias? Sí. Una de las complicaciones más graves es la aparición de una aplasia medular en enfermos con anemias ferropénicas. No, son anemias hemolíticas, ¿ya? Ese ha sido con truco. 18. Uno de los compañeros de escuela tuvo hace 8 meses un bebé y le consulta telefónicamente porque desde hace 3 días su hijo presenta un cuadro febril sin ninguna otra sintomatología acompañante, salvo irritabilidad en los periodos de hipertermia. Esa misma mañana le ha aparecido un exantema en tronco coincidente con la desaparición de la fiebre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece la más correcta? ¿Clave? ¿El diagnóstico es? Exantemas súbitos. Miren, preguntas de exantemas súbitos siempre van a venir, ¿ya? O sea, acuérdense eso. Fiebre alta, irritabilidad, cae la fiebre, brota el exantema, es exantema súbito, ¿ya? Eso tienen que saberlo sí o sí. No es nada difícil. Grábenselo, por favor, que siempre va a venir una pregunta de esas, ¿eh? Clave E. 19. Le consultan porque un niño que está ingresando a la emergencia de pediatría por fiebre y varios días de evolución presenta afectación del estado general y ligera irritabilidad. En exploración usted observa un exantema maculopapuloso discreto en tronco e hiperemia conjuntival bilateral sin secreción. Presenta lengua frambuesada y enrojecimiento bucal sin exudados amigdalares y adenopatías cervicales. Móviles de aproximadamente 1 centímetro. Su médico le había indicado acitromicina 3 dosis. Señale cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable. ¿Clave? ¿E? Enfermedad de Kawasaki. Acuérdense de algo. Fiebre persistente en un lactante o un preescolar con lengua roja, con lesiones maculopapulares, con adenopatías y sobre todo con una inyección conjuntival sin secreción purulenta, va a estar asociado a la segunda causa de vasculitis más frecuente en niños.
Porque Kawasaki es la segunda causa de vasculitis más frecuente en niños. La primera causa de vasculitis más frecuente en niños es púrpura de Henoch, ¿no? Acuérdense, ¿no? Vasculitis multisistémica, causa importante, y es la causa de enfermedad cardíaca más frecuente, ¿ya? Incidencia, depende del lugar, obviamente los japoneses tienen mucha más cantidad, es más frecuente en hombres que en mujeres, es estacional, sobre todo en invierno y primavera, y ojo, esto es muy importante, afecta a niños menores de 5 años. No podemos hablar de Kawasaki en niños grandes, ¿ya? Niños menores de 5 años. Características clínicas, fiebre recurrente, más de 4 días, temperatura más de 39 grados. Inyección conjuntival, lesiones en boca, eritema de labios, lengua frambuesada, exantema polimorfos, lesiones en manos y pies. Ojo, es frecuente en la fase inicial del Kawasaki, las manitos y los pies hinchaditos, las adenopatías cervicales, y luego, posteriormente a eso, cuando ya en la segunda fase, donde es la fase del problema cardiológico también, empiezan las descamaciones, sobre todo a nivel de manitos y pies. Pero inicialmente las lesiones es de edema. Van a ver los labios agrietados, ¿no? Y finalmente las descamaciones. Ojo que la induración dolorosa puede provocar limitación funcional inicialmente y luego ya la descamación que se inicia en pulpejo de dedos y a nivel del perineo. Fíjense cómo van las descamaciones. Clave E. 20. Las enfermedades siguientes se consideran complicaciones de la varicela, excepto clave E. Acuérdense bien, la orquitis es una complicación de parotiditis, ¿no es cierto? El síndrome de Reye está asociado a varicela, ¿por qué? Por uso de aspirina. En general, aspirina está asociada a 2 enfermedades que pueden desencadenar síndrome de Reye. Uso de aspirina con varicela y el otro es con ¿cuál? Influenza, ¿ya? Influenza y varicela pueden desencadenar síndrome de Reye. Clave E. 21. ¿Cuál de las siguientes infecciones tiene un periodo de incubación menor de 2 semanas? Clave de sarampión, ¿no? Tiene un periodo de incubación promedio de 7 días, ¿no? 7 a 10 días. ¿Cuánto tiempo tiene la varicela? Que es uno de los más largos. 21 días, ¿no? Entre los criterios de enfermedad de Kawasaki, uno no corresponde. Ictericia, ¿no? (23) Las principales complicaciones del sarampión son clave E, otitis media, neumonía y encefalitis. (24) Niña de 6 años que presenta desde hace 3 días fiebre de 38 grados que no cede con antitérmicos, tos seca y facies congestiva. Hoy acude por aparecer exantema, máculo papuloso rojo intenso, no puntiforme, confluente, que no se blanquea la presión en la parte superior del tórax, cara y parte proximal de extremidades superiores. A la exploración 40.3 grados, adenopatías bilaterales en ángulo mandibular, lesiones blanquecinas sobre base eritematosa en mucosa subyugal. Respecto a la enfermedad que padece esta paciente, señale la afirmación falsa.
Clave. ¿Cuál es el diagnóstico? Sarampión. Hasta ahí todos estamos bien, ¿no es cierto? Sarampión. Ok. Sus dos picos, ¿no es cierto? La primera es un pico de fiebre pequeña, luego cae esa fiebre pequeña a una fiebre alta con exantema importante, ¿ya? Y exantema con un rash cofluente, muy intenso, ¿no? Y que tiene unas lesiones, un enantema, ¿no? Con una base eritematosa con lesiones blanquecinas que vimos, eso es las manchas de Koplik. Muy bien. Ok, sabemos que es sarampión. Ahora, ¿cuánto sabemos sarampión? El exantema comienza por la cara, tiene evolución descendente y se aparece en el mismo orden en que apareció. Sí, es correcto, ¿no es cierto? Eso lo vimos, ¿no? Céfalo, caudal, ¿no es cierto? Desde la cara hasta los pies. ¿Compromete palmas y plantas el sarampión? Sí, ¿no? A diferencia de la rubiola que no compromete palmas y plantas. La neumonía de células gigantes o de Hedge es menos frecuente que la neumonía por sobreinfección bacteriana. Sí, habíamos conversado, ¿no? El sarampión puede dar neumonía por el mismo virus, que es la neumonía de Hedge, o la neumonía por sobreinfección bacteriana, que es la más frecuente. 3. La gravedad de la enfermedad está directamente relacionada con la intensidad y confluencia del exantema. Tiene que ver con la fiebre, ¿no? Y la fiebre tiene que ver con el exantema. ¿De acuerdo? Eso es correcto. ¿El prurito suele ser intenso? No, el sarampión no tiene prurito intenso, ¿no? Claro, es leve, pero no es intenso. ¿Quién tiene prurito intenso? Varicela. El exantema del sarampión presenta solo una de las siguientes características. ¿Clave? Se inicia en cara. La complicación más frecuente de la varicela es... Esto ha venido 2 veces en el examen de residencia, ¿no? El año pasado y hace 2 años. Infección cutánea, ¿no? Secundaria, casi siguiente, impétigo, es la causa más frecuente, lesiones impetiginosas. A ver, ¿qué cosa es centrífugo? ¿Ya? ¿Qué es centrífugo? ¿Qué cosa es centrípeto? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué cosa es centrípeto? A ver, física, en primer año. Centrípeto. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Que llega ¿hacia dónde? Hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces viene de las extremidades hacia el tórax, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es centrífugo? Que empieza en el tórax y se va hacia las extremidades. ¿Así es el sarampión? ¿Así es la rubiola? No, es céfalo-caudal. ¿Ya? Es céfalo-caudal. ¿No? Los enfermos de varicela son contagiosos. ¿Clave? ¿B? ¿C? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿La E? A ver, ¿cuándo contagia la varicela? ¿Qué lesiones? Cualquier lesión, así tenga costra, contagia. ¿O la costra es la que más contagia? Las costras no contagian, ¿no? ¿Se acuerdan que las abuelitas decían, está en costra, va a contagiar a todo el mundo, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Entonces, las vesículas son las que más contagian. Y es más, se contagia inclusive antes de iniciar las vesículas, ¿ya? ¿Cuánto antes? 24 horas antes, ¿ya? Clave C. 28.
un rash eritematoso difuso que blanquea la presión con múltiples elevaciones puntiformes cutáneas, palidez peribucal y estriaciones lineales por confluencia petequial de los pliegues cutáneos es indicativo de escarlatina, ¿no? ¿Qué cosa es la palidez peribucal? El signo de Filatov. ¿Qué cosas son las estriaciones lineales por confluencia petequial? ¿Ah? Líneas de Pastia. Acuérdense de esas dos palabritas, ¿ya? Filatov y Pastia. 28, clave B. 29. ¿Cuál de los siguientes es signo patognomónico de sarampión? Ese es un regalo. ¿Clave? No sé. No me acuerdo. Pero, a ver, repasemos. Forchheimer, enantema rojo a nivel de la mucosa peribucal. Signo de Pastia, ya lo vimos, líneas a nivel de flexuras. Careta de Filatov, palidez peribucal en mancha de Koplik. El signo de autor se lo debo para la próxima semana, ¿no? O si alguien tiene ahí para revisarlo, lo revisamos. Clave D. A ver. El megaloeritema está producido por parvovirus B19. Clave A. El exantema súbito se caracteriza por fiebre elevada a 3 a 4 días de duración. Sí, es correcta. Leucocitosis y neutrofilia durante el primer día de evolución. Sí. Leucopenia a partir del segundo o tercer día de evolución. También es correcto. ¿El exantema dura habitualmente menos de un día? Sí. Clave E. El diagnóstico más probable de un niño que presenta fiebre, rash e infarto de miocardio es Kawasaki. ¿Cuál es el tratamiento de elección en estos pacientes? ¿Clave? ¿Ah? ¿Qué ponen? ¿Aspirina? La inmunoglobulina. ¿Ya? El único tratamiento que va a evitar los aneurismas, el infarto de miocardio es inmunoglobulina. La aspirina puede disminuir toda la demás sintomatología, pero el único que va a evitar el compromiso cardíaco son las inmunoglobulinas, ¿no? Clave A. La rubiola en el niño suele tener un buen pronóstico, pero a veces pueden surgir algunas complicaciones, de las que la más frecuente es artritis, ¿ya? ¿Ah? A ver, ¿cuál es para ti? Exacto. La complicación más frecuente en niños es otitis media. Ajá. Pero no hay ninguna que dice otitis media. Cuando uno ve las complicaciones de la vacuna de rubiola, colocada postvacunal, la complicación más frecuente en la postvacunal es artritis, cuando uno postvacuna. Y entonces, sí, yo lo sé, pero esta pregunta ha venido así. Yo solamente estoy dando las preguntas que vienen. Si tú te vas a poner a pensar mucho y discutir con la persona que lo ha puesto, vas a perder tiempo. Lo que tienes que buscar es la mejor alternativa de acuerdo a lo que tengas. Si yo hubiera tenido otitis media, yo hubiera marcado otitis media, porque es la causa más frecuente. Pero en este caso, según las alternativas, artritis es la mejor respuesta. Clave A. 34. De los siguientes gérmenes, señalar cuál es el que con más frecuencia está implicado en las infecciones urinarias en infancia.
En la infancia, en la adolescencia, en la vejez, en cualquier momento, E. coli es el agente etiológico más frecuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una adaptación para poder colonizar y ascender a través del uroepitelio, como por ejemplo las famosas fimbrias P, ¿no es cierto? Las famosas fimbrias P, que son como si tuviera unos flagelos para capturarse o para ascender vía el uroepitelio y pueda poder proliferar. No todas las bacterias tienen esa facilidad. Por esa razón que E. coli siempre va a ser el agente mucho más frecuente, salvo que haya alguna alteración, como el cambio en el pH, problemas de litiasis. Entonces vamos a ver que puede haber otra bacteria diferente y que eso me puede llamar la atención. Por ejemplo, una persona que tiene Proteus como agente etiológico, entonces uno debe pensar de repente, este paciente puede tener hiperuricosuria, puede tener predisposición a formar cálculos, entonces eso me llama la atención. A ver, cuando hablamos de infección urinaria, hay que tener en cuenta varios conceptos. Generalmente, infección urinaria en niños es muy infrecuente la vía sistémica, o sea, la vía hematógena, salvo en la etapa neonatal, ¿no? En la etapa neonatal sí puede haber complicación por vía sistémica, ¿no? Lo más frecuente es que sea por vía ascendente. Cuando yo hablo de infección urinaria hay dos grandes grupos. Infecciones urinarias altas o bajas, ¿no? Las altas son las que tienen más riesgo de hacer cicatrices en los riñones. Y esto, si yo histológicamente le hago una biopsia a una ITU alta, lo que voy a encontrar es una pielonefritis. O sea, generalmente las ITUs altas, como sinonimia lo llaman pielonefritis, pero en general pielonefritis no es un diagnóstico clínico, sino es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Lo riguroso es decir una ITU alta, ¿no? Solo decir pielonefritis si has hecho una biopsia, y generalmente no lo hacemos, ¿no? Por su severidad puede ser de dos tipos, ITU complicada y no complicada. ¿Y por qué es importante definirlo como complicado o no? Porque cualquier ITU complicada, su tratamiento siempre debe ser de 2 semanas, ¿ya? ¿Y cómo hablamos de ITU complicada? Cualquier malformación anatómica o funcional de la vía urinaria. Yo puedo hablar de malformación anatómica, un doble sistema, una estrechez uretero-vesical o piel ureteral, es una malformación anatómica, una hidronefrosis. Yo puedo hablar de una malformación funcional, por ejemplo, cuando hay un reflujo o cuando hay una vejiga neurogénica, ¿ya? O cuando hay un cuerpo extraño. Entonces, toda ITU complicada debe requerir 2 semanas de tratamiento siempre, ¿ya? Ojo que no necesariamente 2 semanas hospitalizado, puede ser en forma oral, de acuerdo a antibiograma, pero 2 semanas. Y el otro concepto importante es hablar de ITU recurrente. Cuando hablamos de ITU recurrente, cuando tiene 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año. Entonces, cuando yo tengo ITU recurrente, es un paciente que debe ser evaluado, porque tiene algún factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. Y cuando hablo de ITU recurrente, estoy a su vez en 3 grandes grupos. Que tenga una bacteriuria no resuelta, es decir, que nunca negativizó el urocultivo, que siempre ha estado con urocultivos positivos y nunca pude negativizarlos. Que tenga una persistencia bacteriana, es decir, tuve un E. coli, de repente, teníamos tratamiento, salió con urocultivo negativo y a los 3 o 4 días nuevamente aparece el mismo E. coli. O que tenga una reinfección. Una E. coli, cultivo negativo y salió Klebsiella. O sea, 2 infecciones diferentes. Aquí es importante porque casi siempre una persistencia bacteriana, es decir, desapareció el agente y nuevamente volvió a aparecer, es porque hay un nicho ecológico. Yo tengo de repente un pigtail, un catéter entre la pelvis y la vejiga, y eso me está permitiendo así que colonisen las bacterias. O tengo una vejiga con divertículos, y en ese divertículo ahí está todavía colonizada la bacteria. Entonces, algo está provocando que nuevamente esté la bacteria ahí. Y en cambio una reinfección es casi siempre porque hay un factor de riesgo que favorece un nuevo agente infeccioso. Ojo que puedo tener E. coli en la primera y E. coli en la segunda,
pero los antibiogramas son diferentes. Significa que son dos bacterias distintas, no son las mismas bacterias. Y eso también es una reinfección. Bueno, este es un resumen de lo mismo que acabo de mencionar. Entonces, la clave de esta pregunta sería la alternativa B. (35) Niña de 6 años que presenta dolor de garganta, fiebre y al día siguiente presenta exantema eritematoso en todo el cuerpo, además de lengua fresa. El diagnóstico probable es escarlatina. Sobre la infección urinaria, no es cierto. ¿Clave? ¿Es más frecuente en sexo masculino después de los 2 años? Falso, ¿no? Es más frecuente en sexo masculino inicialmente en los primeros 3 meses de vida, ¿no? Y después siempre va a ser la mujer, hasta la senectud, donde nuevamente el hombre por la próstata, la hipertrofia prostática puede tener más infecciones. ¿Sí? Mucho menos. No circuncidada. La circuncisión no ha demostrado ser beneficioso para disminuir las infecciones urinarias, salvo en pacientes con reflujo, y reflujo 3 para arriba. ¿Ya? Hay un metaanálisis del Cochrane al respecto. ¿Ya? Bueno, ¿es la enfermedad urinaria más frecuente en la infancia? Verdadero. La etiología más frecuente son los gram negativos y entre ellos E. coli, verdadero. El periodo neonatal más frecuente ahora es verdadero. Los adenovirus producen cistitis hemorrágica, verdadero. Ojo que esto es un diagnóstico muy frecuente y que muchas veces se les pasa. ¿Ya? Viene un niño a la emergencia con la mamá llorando porque el niño ha orinado sangre y está la sangre roja rutilante, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en esos casos es primero ver de dónde ha sangrado, ¿no? Ver de dónde es el sangrado. Si es de vía urinaria alta, o mejor dicho, si es del riñón o es de vías urinarias. Entonces, si es del riñón, generalmente cuando yo le hago un examen de crenocitos, va a salir más del 80%, 80% más. Si es vía urinaria baja, o sea, si es vía urinaria, si no es de renal, tiene que salir por debajo de 20%. El porcentaje entre 20 y 80% es dudoso, entonces yo no puedo saber si es alta o baja, pero menor de 20% siempre va a ser no glomerular y mayor de 80% siempre va a ser glomerular. ¿Ya? Otra cosa que nos puede ayudar para ver si es glomerular es si tiene hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una hematuria no glomerular, existen 2 causas muy frecuentes de hematuria no glomerular en niños. La hipercalciuria idiopática, es decir, un incremento de calcio en la orina por predisposición a formar cristales de calcio y también hiperuricosuria, aunque menos frecuente, o la cistitis hemorrágica. Pero la causa más frecuente de hematuria macroscópica, sin aparentemente un cuadro previo, es la cistitis hemorrágica. Entonces, uno siempre tiene que pensar, hace una semana he estado con un cuadro de resfrío, con moquito, con la nariz, inclusive con tosecita, se le dicen sí, IFI viral, adenovirus, es cistitis hemorrágica, ¿no? Y si no se puede, por lo menos una ecografía vesical y ven engrosamiento de la vejiga. Hay un engrosamiento vesical, lo más probable es que sea una cistitis hemorrágica. 36 clave. Acuérdense este cuadro. Fíjense, varón, mujeres, menores de 1 año, varones más frecuente, de 1 a 5 años, la frecuencia de mujeres es mucho mayor y sobre todo eso es mucho más importante en escolares. Las manifestaciones clínicas de la infección urinaria van a variar dependiendo de si es un lactante menor, un lactante mayor o un escolar. Los lactantes menores es igual que todo neonato, es inespecífico. Igual como una sepsis, poresucción, diarrea, irritabilidad, letargia, mal olor, fiebre, oliguria o poliuria. En cambio, en mayores de 2 años ya puede aparecer vómitos, pobre ganancia de peso como una causa. Paciente con pobre ganancia ponderal todo el tiempo habría que sospechar infecciones urinarias y dolor abdominal. En niños mayores de 5 años ya hay los famosos síntomas de cistitis, disuria, polaquiuria, tenesmo, puñopercusión lumbar.
Y en cualquier edad de niños debe buscar signo de vejiga neurogénica. Ojo, esto es bien importante. Cuando uno ve ictus recurrente, una de las cosas que tiene que ver asociadas son dos cosas. Estreñimiento crónico, impactación fecal y por lo tanto retención urinaria, ¿ya? Y orina estancada porque hay impactación extrínseca, o compromiso de vejiga neurogénica. Esa vejiga neurogénica lo puede uno ver no necesariamente porque ha tenido mielomeningocele, sino puede haber tenido una espina bífida oculta. Hay que examinar la zona de la columna lumbosacra y ver si tiene una fosita navicular, una fosita pilonodal, ¿no? Mirar si lo tiene, tomar una radiografía de columna lumbosacra para ver espina bífida. Y otras cosas que pueden ayudar es niños de más de 5 años con enuresis. Si tengo un paciente de más de 5 años y sigue con enuresis o con incontinencia diurna, uno debe sospechar en que puede tener un problema vesical. Clave C. 37. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta en lo referente al diagnóstico de infección urinaria? Clave. Clave D, ¿no es cierto? Cuando tengo punción suprapúbica, ¿con cuántos colonias yo hago diagnóstico? ¿Ah? Con una sola, ¿no? Si es Gram negativo. Basta con una sola colonia, basta que sea positivo. Pero si es Gram positivo, necesito 100 colonias, ¿ya? Con Gram negativo, basta con una sola, pero con Gram positivo es 100 colonias. ¿Ah? No, 10 a la 2. Clave D. 38. A ver, Academia Americana de Pediatría del 98. 10 a la 2 colonias, no dice 10 a la 3. No. Revísenlo. 10 a la 2. Estafilococo, pensando en estafilococo, con 10 a la 2 es suficiente, ¿ya? Pero revísenlo, ¿ya? Y esa es una guía bien antigua, es del 98, ¿ya? ¿Sí? Y no hay otra más, porque la última nueva, que ha salido el año ahora, 2011, ¿ah? ¿Ah? 10 a la 3, ah, esta nueva. No, la NICE no tiene la NICE no tiene esa, solamente es la Academia Americana de Pediatría del 98. Pero la del 2010, no sé si le ha cambiado ese cuadro, habría que mirar, pero la del 98, que es la que sacó el cuadro resumen con el artículo de revisión, es 10 a la 2. Ahora, si hay otro nuevo, porque se supone que para haber cambiado eso, tiene que haber otro artículo diferente para ver, podría ser, pero si se basa en el mismo artículo, yo no creo que habría que cambiarlo. Habría que buscarlo. Ese artículo dice 10 a la 3 función, 10 a la 4 sonda y 10 a la 5 sí, 10 a la 4 y 10 a la 2 decía el artículo 98 original, pero habría que ver en el asterisco, en la referencia, si van a la misma referencia, ¿ya? Y eso teníamos que mirarlo. A ver, entonces la clave aquí es la alternativa. 38 clave. B. Sobre las infecciones de orina señala correcta. ¿La vía hematógena es la fundamental? No, no es cierto. ¿La posibilidad de lesión renal es tanto mayor cuanto menor en la edad del niño? Sí, ¿no es cierto? Cicatrices renales se ven en niños pequeños. No existe susceptibilidad individual en relación a esto, es falso. Clave B. A ver, es lo que le decía, ¿no? Sondaje uretral, urocultivo positivo, si más de 10.000 colonias, ¿ya? Y tú seguras si coexisten leucocituria y urocultivo positivo. Urocultivo positivo sin leucocituria puede ser bacteriuria sintomática, y esa es otra cosa interesante. Muchas veces tenemos urocultivo positivo, pero leucocitos normales. Entonces, uno de lo que podemos tener así es cuando yo tengo una bacteria sintomática. ¿Cuándo puedo tener una bacteria sintomática? Pacientes que tienen vejiga neurogénica o pacientes con vejiga retencionista. Entonces, todo el tiempo van a tener una bacteria porque tienen colonizada la orina
con bacterias, básicamente porque tienen retención vesical. Entonces, estos pacientes, si uno trata de darles antibióticos para erradicar esa bacteria, no lo va a lograr. Lo único que va a hacer es cambiar la flora a una bacteria mucho más agresiva. Entonces, a eso lo único que hay que hacer es darle profilaxis para evitar que proliferen esas bacterias, nada más. Pero la bacteriuria sintomática en niños no se trata, no es como en las gestantes que hay que tratarlas, ¿no? Bacteriuria sintomática en niños no se trata, ¿no? En cuanto a las pruebas radiológicas de fase aguda, aquí hay algo interesante con respecto a lo que se hacía antes, ¿no? En general, ha cambiado un poco los criterios del 2003, 2005 para adelante en cuanto a lo que es lo agresivo que podemos hacer con las cistografías, ¿no? Este estudio que hizo Hoverman, el 2003, hizo que uno pensara que necesariamente teníamos que hacer cistografías, ¿no? Porque veían que todos los pacientes con ITU, el 88% tenían ecografía normal, y a todos les hacían cistografía y el 39% tenía reflujo. Pero ojo, que el reflujo que tenían, 96% eran grado 1, 2 y 3, no eran reflujos severos. Y el DMSA en fase agudo era 61%, y cuando uno evaluaba 6 meses después si había cicatrices, solo el 9.5 hacía cicatrices. Entonces, en realidad, no había mucha incidencia de reflujo severo. Por lo tanto, la anterior que decía que todo ITU en menores de 5 años, ¿no?, había que hacerle cistografía de todas maneras, ya quedaba en desuso, ¿no? O sea, ya no se hace cistografía a todo niño menor de 5 años. Básicamente, ¿a quiénes podríamos hacer cistografía, considerar la cistografía en niños de alto riesgo? ¿Cuáles son niños de alto riesgo? Aquellos niños que tienen infección urinaria recurrente, aquellos niños que tienen signos clínicos de pobre chorro urinario, o sea, tienen dificultad para la micción, no es un chorro fuerte, ahí debe pensar sobre todo en valvas de uretra posterior o valvas de uretra anterior. Organismos inusuales, ¿no? Por ejemplo, Proteus, bacteremia o septicemia cada vez que hacen ITU, evolución prolongada con pobre respuesta al tratamiento, luego 72 horas de tratamiento, y anomalías prenatales, por ejemplo, hidronefrosis. Entonces, en general, lo que recomiendan los americanos es una ecografía inicial, si es con dilatación, solo pélvica, radiorenograma con T de furosemida, y si es pélvica más ureteral, cistografía más radiorenograma. En cambio, si es menor de 3 años, hacer una gammagrafía de MSA para ver si hay inflamación a nivel del parénquima renal. Si es normal, no hacer nada más, pero si es anormal, sí solicitarle una cistografía. En general, nosotros somos más conservadores y lo que hacemos es, niño con primer episodio de ITU, hacer una ecografía. Si es normal y tiene menos de 3 años, evaluar factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, hay que considerar hacer la cistografía. Pero si no tiene factores de riesgo, solo es observarlo. En cambio, si tiene más de 3 años, solamente es observarlo, salvo que haga ITU recurrente. Lo que sí, todo niño con ITU, a que sea el primer episodio, debe tener una ecografía renal. ¿Por qué? Porque la NICE dice que no. ¿Pero por qué la NICE dice que no? Porque todos tienen ecografías prenatales buenas. Lamentablemente aquí no tenemos todavía un buen sistema de ecografía prenatal. Entonces no podemos subdiagnosticar hidronefrosis y que es importante tenerlas presentes. Clave B. 39. Señalar lo falso en relación al reflujo vesicureteral en los niños. Clave. ¿Ah? ¿Qué factores de riesgo predisponen a daño renal? Primero, la edad. El riesgo mayor es antes del año. O sea, todo niño que tenga una ITU antes del año tiene alto riesgo de hacer cicatrices renales. ¿Cuándo puedo decir ya el riesgo es muy poco? Después de los 4 años. ¿No? Si yo demoro mucho en iniciar el tratamiento, tengo un paciente que tiene fiebre 3, 4 días y no le hemos hecho diagnóstico, lo más probable es que tenga riesgo de cicatrices. Es decir, la ITU debe ser tratada en los primeros 3 días.
Reflujo vesicoureteral. Si yo tengo un paciente con reflujo vesicoureteral e ITU, mientras más alto sea el grado del reflujo, más riesgo de cicatrices. Por ejemplo, en este grafiquito, con un reflujo grado 1 el porcentaje de cicatrices es 5%, con un grado 3 de 17%, pero con un grado 4 es de 25% y con un grado 5 es del 50%. A medida que aumenta el grado de reflujo, aumenta el porcentaje de probabilidad de tener cicatrices. ¿Y qué cosa es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5? Eso sí es importante que lo tengan presente. Grado 1 es aquel reflujo que solamente llega al uréter, no llega a la pelvis, ¿no? El grado 2 llega a la pelvis. Y para diferenciar el grado 3, eso sí presten atención, hay dos estructuras anatómicas que deben tener en cuenta. Primero es lo que es el fornix y segundo, las impresiones digitálicas. ¿Qué cosa es el fornix? El fornix es esta zona que está acá, que es como un angulito, ¿de acuerdo? Que es como un angulito, que es de un ángulo agudo, ¿sí? Es un ángulo agudo, son como unos cachitos agudos. Ese es el fornix. Ese angulito, el ángulo de los fornix debe ser agudo siempre. Si ese ángulo no es agudo, si es 90 o más, significa que ha habido compromiso del ángulo de los fornix, ¿no? Y esto de acá son las impresiones digitálicas, que son como deditos que hay entre cada cáliz, ¿de acuerdo? Entonces, el grado 3 implica que el ángulo de los fornices se altera, ya no es agudo. Fíjense, ya no es agudo, es más de 90 grados, ¿sí? Es el grado 3. Y en el grado 3 ya empieza a haber dilatación del uréter. En el grado 2 no había dilatación del uréter. Diferencia entre grado 2 y grado 3, dilatación del uréter y alteración del ángulo de los fornices. Grado 4, uréter mucho más tortuoso, ¿ya? Y dilatación de los fornices severo, pero todavía se conservan estas impresiones digitálicas, ¿ya? Y en el grado 5 hay tortuosidad muy marcada de los uréteres y con borramiento del ángulo de los fornices y con borramiento de las impresiones digitálicas. ¿De acuerdo? No hay impresiones digitálicas, no hay ángulo de fornices y uréter muy, muy marcado. Grado 1 y grado 2 siempre es médico. Grado 4 y grado 5 siempre es quirúrgico. El grado 3 es el controversial. Lo que la mayoría de gente hace es, grado 3 es darle tratamiento médico, hacerle una gamografía de MSA, si no hay cicatrices, continuar con manejo médico, en 6 meses volver a hacer un nuevo control, y si luego de 6 meses no hay cicatrices nuevamente, seguir con manejo médico. Pero si hay cicatrices, hacer cirugía. Clave A. Entonces es antes del primer año de vida, ¿no es cierto? Sí, por eso es falso. ¿Ah? Ah, bueno. Claro, o sea, lo más frecuente es que ocurran. Tendría que poner, frecuentemente se producen. Siempre, nunca, siempre hay que tener dudas. ¿Ya? A ver, ¿en qué íbamos? 40. 40 y tomamos un descanso o seguimos. Descanso, ya. Una niña de 6 meses con ITU recurrente consulta por fiebre e irritabilidad. El análisis de orina presenta más de 50 leucocitos por campo de gran aumento. ¿Cuál de las siguientes medicaciones orales tiene menos probabilidades de ser eficaz para el tratamiento empírico de la posible infección urinaria? ¿Clave? Acuérdense, infecciones urinarias en niños no necesariamente implican hospitalización, ¿ya? ¿Quiénes se hospitalizan? Los neonatos, siempre, porque es tratamiento endovenoso, y los lactantes menores de 3 meses, porque obviamente ellos no focalizan, siempre van a ser
septicemia. Todo ITUC con compromiso general, es decir, ITUC alta que puede provocar bacteremia. Sospecha de urosepsis, intolerancia oral. O sea, si yo tengo un paciente que vomita, no le puedo dar vía oral, obviamente, y tiene que interesarse para tratamiento endovenoso. Ojo, el tratamiento con terapia intramuscular es muy errático. Tratar de no darlo, ¿ya? O lo hospitalizamos o le damos vía oral. Pero ese tratamiento intramuscular es errático, amikacina intramuscular, gentamicina intramuscular, alto riesgo de nefrotoxicidad, alto riesgo de ototoxicidad. Si vamos a usar aminoglicósidos, tiene que ser en monodosis, en infusión por 30 minutos para evitar esos riesgos, ¿ya? Hagamos las cosas como se deben hacer. Deshidratación, riesgo social, si va a haber un paciente que no va a poder cumplir el tratamiento, mejor lo hospitalizamos. Bueno, acá hay una tabla de esquemas. Generalmente lo que se usa es cefalosporinas, vía oral, cefalosporina de primera generación, y como sea una alternativa de segunda. Se recomienda, una vez que el paciente está afebril, pasarlo a vía oral según antibiograma, y puede darse de 7 a 14 días, dependiendo de si es ITU complicado o no. Clave E. ¿Por qué la E? Porque el cotrimoxazol en nuestro medio se ha usado tanto que ha ido alta resistencia, ¿no? El cotrimoxazol es uno de los más resistentes en nuestro medio. ¿Por qué? Porque toda la década del 80, en el programa de IRA, decía fiebre, tos, igual neumonía, y había que darle cotrimoxazol. Y entonces ha hecho una resistencia muy grande. Esperemos que ya no se esté usando cotrimoxazol, en 20 años pueda nuevamente ser sensible, pero en este momento no. Descansamos.